tan fácil. Entonces, primero me parecía importante que nos pusiéramos de acuerdo en algunos conceptos básicos para que todos habláramos de lo mismo y entendiéramos lo mismo. Entonces, lo primero es, ¿qué es trombofilia hereditaria y qué no es trombofilia hereditaria? Entonces, hay consenso y evidencia como para considerar trombofilia hereditaria a la alteración de la resistencia a la proteína C activada causada por la mutación del factor 5 Leiden, a la mutación 20210A del gen de la protrombina. Ambas son trombofilias por ganancia de función, son las llamadas trombofilias frecuentes y de bajo riesgo. También se consideran trombofilias hereditarias el déficit de proteína C, proteína S y antitrombina. Estas son las trombofilias por déficit de inhibidores naturales de la coagulación. Son menos frecuentes y se asocian con un mayor riesgo de trombosis. Al día de hoy no hay ninguna evidencia científica para considerar que los polimorfismos de Heidenpăi, la alteración de la respuesta fibrinolítica a la isquemia, polimorfismos del 13, aumento de factores, etcétera, especialmente la metilente tetrahidrofolato reductasa, no son trombofilia. De hecho, hay una llamada de atención de, por favor, dejemos de estudiarlo. Entonces, cuando hablemos de trombofilia hereditaria, vamos a hablar de los déficits de inhibidores y de las alteraciones por ganancia de función. Otra cosa importante, me parece, es entender cómo es la causalidad del tromboembolismo venoso, cómo llega una persona a tener una trombosis. Entonces, la trombosis es siempre un evento multifactorial, siempre. Y podemos tener varios factores. El principal factor de riesgo de trombosis es la edad. A medida que pasa el tiempo, las personas tenemos más riesgo de trombosis. Después hay factores de riesgo que son estables, que nacen con la persona, se mueren con la persona, trombofilia hereditaria, por ejemplo. Y después hay circunstancias puntuales que pueden aumentar el riesgo trombótico y efectivamente causar la trombosis. Es lo que se llama atraviesan el umbral de trombosis. Una persona puede tener un estado protrombótico basal, pero a no ser que suceda algún factor desencadenante, nunca va a tener una trombosis. Y esto es verdad también para las personas con trombofilia hereditaria. La mayoría de las personas que tienen trombofilia hereditaria sufren el evento trombótico en presencia de un factor de riesgo desencadenante habitualmente. Entonces, considerando esto, lo siguiente que tendríamos que aclarar es que no todos los factores de riesgo son iguales, no todos tienen la misma potencialidad o la misma fuerza para provocar trombosis. Tenemos los factores de riesgo fuertes, que por sí solos tienen un alto potencial de generar trombosis, fracturas, reemplazo total de cadera de rodilla, trauma, injuria espinal. Esos son factores de riesgo muy fuertes. Después están los moderados, enfermedades autoinmunes, cáncer, el puerperio. Y después están los factores más débiles, entre los que tenemos la inmovilidad, la edad, la obesidad, los viajes prolongados, etc. Entonces, considerando todos estos factores, es que nos paramos nosotros frente a un paciente con trombosis y pensamos cómo fue el evento trombótico que tuvo el paciente. Entonces, consideramos un paciente que tuvo una trombosis provocada por un factor de riesgo transitorio mayor, una fractura de cadera o un gran traumatismo. Ese es un factor de riesgo mayor, pero transitorio. Una vez que se cure, la posibilidad de recurrencia es baja y, según los estudios, es 3% en un año, 10% a los 5 años. En el otro extremo
tenemos los pacientes que tienen una trombosis venosa provocada por un factor persistente. Por ejemplo, típico ejemplo, los pacientes que tienen cáncer. El paciente que tiene cáncer y tiene una trombosis provocada por ese factor de riesgo, ese paciente es el que tiene mayor riesgo de recurrencia, entonces es que va tan alto como el 10% en un año, 30% a los 5 años. Entonces, estos pacientes habitualmente continúan tratamiento anticoagulante a largo plazo. El problema siempre suele estar en la zona del medio, ¿no? Que son los pacientes que tienen una trombosis no provocada o provocada por factor de riesgo menor. Entonces, la primera conclusión de ¿es útil el estudio de trombofilia? Esto hace unos años ya empezó esta campaña de la Sociedad Americana de Hematología, con la Sociedad Americana de Medicina Interna y un montón de otras sociedades internacionales de elegir con sabiduría. Y una de las principales conclusiones es: no haga estudios de trombofilia en pacientes adultos con tromboembolismo venoso en el contexto de factores de riesgo transitorios importantes como son cirugía, traumatismos y movilidad. Porque una vez que ese factor de riesgo desaparezca, la posibilidad de recurrencia es baja y además ese paciente en todo caso hará profilaxis. Entonces, en el caso de tromboembolismo venoso, en el contexto de factores de riesgo importantes y transitorios, las pruebas de trombofilia no nos cambian el manejo clínico. Entonces, nos podemos preguntar, ¿cuándo nos planteamos estudiar trombofilia? Cuando una persona tiene trombosis, o sea, significando que si no tiene trombosis probablemente no la estudiemos, aunque después vamos a hablar de los familiares. Pero si esa trombosis fue a edad joven, y joven está definido por menos de 50 años, si tiene una historia familiar también de tromboembolismo venoso, pero también a edad joven. Paciente que nos dice, no, mi abuela se fracturó la cadera a los 80, no. Es antecedente familiar de trombosis a edad joven también. Y algo que está en discusión ahora es el estudio de la trombofilia en pacientes con trombosis y desencadenante menor. Entonces, las trombofilias no son todas iguales. Acá tenemos en este cuadro algo que nos puede servir para tener en cuenta qué posibilidad tenemos de encontrar la trombofilia en determinada población y si ese defecto en concreto se asocia con qué riesgo de primer evento y si se asocia o no con riesgo de recurrencia. Entonces, factor 5 Leiden heterocigota es una de las trombofilias más frecuentes en la población general. 20% de los pacientes que tienen TEB podemos encontrar factor 5 Leiden. Es un factor de riesgo menor, moderado para tener un primer evento trombótico, pero vemos que el riesgo de recurrencia es bajo. Lo mismo, en cambio, el homocigota es mucho más infrecuente, por lo tanto, es menos prevalente también en la población de pacientes con trombosis, pero el riesgo de primer evento es mucho mayor. También es bajo el riesgo en pacientes con la protrombina heterocigota y vemos que, bueno, con los doble heterocigotas el riesgo aumenta de primer evento, aumenta un poco más también el riesgo de la recurrencia y en cambio con los pacientes que tienen déficit de inhibidores naturales son menos prevalentes en la población general, son tampoco tan prevalentes en los pacientes con trombosis, pero el riesgo de primer evento es mucho mayor y también se asocian con un cierto riesgo de recurrencia, sobre todo si son déficit severo, especialmente de antitrombina. Entonces, parte de la confusión, diría yo, de la poca claridad respecto del estudio de trombofilia en pacientes con tromboembolismo venoso está en que carecemos de evidencia científica de calidad y
consistente, digamos, y eso se refleja en que las guías sugieren cosas diferentes o recomiendan cosas diferentes. Entonces, en TEP no provocado, las guías de Lash y las guías de la Sociedad Británica sugieren no estudiar trombofilia, mientras que las guías de NICE, el Anticoagulation Forum, sugieren estudiarlo si va a modificar el tratamiento a largo plazo y en caso de antecedentes familiares. En un TEP provocado, la mayoría está de acuerdo en no estudiar, excepto las guías de Lash, de las cuales vamos a hablar más en detalle en un ratito. Entonces, últimamente ha surgido una controversia respecto del manejo y del estudio de trombofilia en pacientes con tromboembolismo venoso asociado a factores de riesgo transitorio, en concreto hormonas. La mayoría de las recomendaciones dicen no ofrecer anticoagulación prolongada a pacientes que han tenido una trombosis asociada a un factor de riesgo transitorio importante, entre las cuales están los anticonceptivos. Las guías del NICE dicen lo mismo. Después de 3 meses de anticoagulación, estas personas que han tenido una trombosis asociada a factor de riesgo transitorio pueden suspender si ese factor ya no está presente. Y lo mismo dicen las guías de la Sociedad Británica. Las pruebas de trombofilia solo deben considerarse si van a influir en el tratamiento. Por lo tanto, en las mujeres que hayan tenido un TEP previo no provocado o provocado por estrógenos, no están indicadas las pruebas rutinarias de trombofilia porque esas mujeres van a hacer profilaxis necesariamente durante el embarazo o el puerperio. La controversia surgió con la publicación de las guías de Lash del año 2023, donde recomiendan justamente lo contrario. En mujeres con TEP asociado a un factor de riesgo transitorio hormonal, recomiendan el estudio de trombofilia y en caso de que el resultado de la prueba sea positiva, esas mujeres deberían ser anticoaguladas de manera indefinida. En cambio, si esas mujeres que tuvieron un tromboembolismo venoso asociado a hormonas tienen trombofilia negativa, podrían suspender la anticoagulación. Y uno se pregunta, ¿cómo llegaron a esta conclusión que va tan en contra de todo lo que veníamos haciendo hasta ahora? Hicieron lo que se llama modeling, un modelo de análisis, donde consideraron que si evaluaban 1000 mujeres con tromboembolismo venoso asociado a hormonas, dada la prevalencia de los defectos, alrededor de 380 mujeres, entre 200 y casi 600, iban a tener tromboembolismo venoso y trombofilia hereditaria, y de esas iban a haber 29 recurrencias por año, entre 15 y 40. En cambio, si no estudiamos la trombofilia y suspendemos la anticoagulación, la posibilidad de recurrencia sería de 50 por año. También evaluaron el riesgo de sangrado en pacientes de bajo riesgo de sangrado, pacientes con alto riesgo de sangrado, y consideraron bajo riesgo de sangrado 7 hemorragias mayores por año, 22 en las de alto riesgo, y en las otras, en las que se suspende, 5 y 15 hemorragias mayores por año. Todos estos análisis y estas recomendaciones están basadas en datos de 8.000 pacientes de varios estudios, pero la certeza de la evidencia es muy baja, es indirecta, muy grave y tiene además una grave imprecisión. Con lo cual, ahí estamos con el debate de le hacemos caso a las guías de Lash, seguimos como hacíamos hasta ahora. Con respecto al estudio de familiares asintomáticos, en general, la mayoría recomienda no hacer los estudios, excepto habitualmente en mujeres que tengan un familiar de primer grado
con una trombofilia hereditaria mayor y hayan tenido una trombosis previa. Esto es un poco lo mismo. Sin embargo, acá es importante recalcar que el estudio de trombofilia negativo no nos puede dar una falsa seguridad de no tiene riesgo de trombosis, porque en realidad lo que sabemos es que el antecedente familiar de tromboembolismo venoso en un familiar de primer grado se asocia con mayor riesgo de tromboembolismo venoso en la familia, en el probando, independientemente de la presencia de trombofilia. Entonces, ahí hay que explicar muy bien, ver qué vamos a hacer con esos resultados, ¿no? Entonces, sí estudiar si el familiar de primer grado tiene una trombofilia hereditaria de alto grado, ha tenido trombosis y la mujer está deseando un embarazo o hacer terapia estrogénica, porque ahí sí le cambiaría, la paciente debería hacer profilaxis en el embarazo y en el puerperio. Entonces, ¿cuándo estudiar? También me parecía importante en una jornada educacional hablar de cuándo no estudiar. Entonces, no se estudia porque no nos cambia la conducta en el episodio agudo. Los pacientes se anticoagulan de la misma manera, tengan trombofilia hereditaria o no la tengan. No estudiamos a un paciente que se internó para ver si tiene más riesgo de trombosis hospitalaria. No estudiamos mientras el paciente está anticoagulado porque las pruebas se modifican, están alteradas. Y tampoco lo estudiamos si no sabemos interpretar las pruebas, qué significan las pruebas, ¿no? Porque estas pruebas son todas costosas y tienen un impacto psicológico, más aún, dada la difusión, a veces un poco inexacta, que tiene todo el tema de trombofilia en la población general. Entonces, ¿por qué es tan controvertido y difícil de contestar si es útil o no el estudio? Porque habitualmente el estudio de trombofilia no modifica el tratamiento. Sabemos que la trombofilia aumenta el riesgo de primer evento, habitualmente no del segundo, excepto en casos muy puntuales. La mayoría de los scores de predicción de recurrencia no incluyen la trombofilia hereditaria. Hay que interpretar bien los resultados. Puede uno tender a sobretratar al que tenga trombofilia hereditaria y a tener esta falsa seguridad que decíamos recién, si la trombofilia hereditaria da negativa. Entonces, como ideas finales, ante un paciente con trombosis, lo más importante es la historia personal del paciente, la historia familiar del paciente y cómo fue el evento trombótico que estamos considerando. Y en cada una de nuestras instituciones deberíamos tener una especie de guía, un algoritmo de estudiar y de cómo estudiar estos pacientes. Nunca hacer pruebas de trombofilia de manera rutinaria como parte del chequeo general. No hacer tratamientos anticoagulantes o de profilaxis en situaciones que no lo requieran simplemente por el resultado del análisis. Y por supuesto no estudiar ni en agudo ni durante la anticoagulación. Tener en cuenta que resultado negativo no significa bajo riesgo y que la interpretación de estos análisis requiere contexto clínico y requiere también contexto metodológico, ¿no? Entender de qué se trata la prueba. Entonces, para terminar, el estudio de trombofilia puede ser de utilidad en pacientes con TEB a edad temprana, pacientes que tienen tromboembolismo asociado a precipitantes débiles o con antecedentes familiares de tromboembolismo muy fuertes. Podría ayudar a la toma de decisiones en circunstancias concretas, especialmente en la mujer, en relación a embarazos o terapias estrogénicas, y en pacientes con historias familiares de tromboembolismo fatal y demás. Pero los resultados de las pruebas por sí solos no deberían usarse para la toma de decisiones respecto de la duración del tratamiento anticoagulante. Nada más.